con una serie de mensajes que nos vayan guiando hacia nuestra conferencia misionera que tendremos el sábado 23 y domingo 24 de este mes de octubre. Allí en esa semana estaremos celebrando esta primera conferencia misionera. Y es parte de lo que la vida de esta iglesia y de cualquier iglesia tiene como mandato de parte del Señor. En la última asamblea hemos propuesto como un lema que nos acompañe en el trayecto del servicio al Señor, aquel lema unidos en la misión del reino, con base en Mateo capítulo 28, 19 y 20, donde el Señor Jesús nos deja la gran comisión como mandato para desarrollar la tarea que Él realmente desea que su iglesia, a lo largo de todos los tiempos, ya lo ha hecho, lo siga haciendo hasta su segunda venida. Así que en esta mañana, para comenzar, quiero que nos centremos en el versículo final, el versículo 8 del libro de los Hechos, el capítulo 1, que ya hemos dado lectura, pero quiero que veamos particularmente allí centrados en ese versículo. Dice el pasaje: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Les decía que realmente estamos en una etapa especial donde como iglesia queremos impulsar esto. El día viernes comenzamos con el tiempo de oración y allí fue la presentación de ese primer mensaje que tiene que ver con las misiones. El título fue La oración puerta para la misión. Y allí conjugamos dos temas armónicamente que estaban en ese pasaje. Por un lado, la vida secreta de oración de cada cristiano, de cada persona que tiene su relación personal con el Señor, donde recibe a través de la oración y de la palabra del Señor aquel mandato encomendado. Y la segunda cosa tenía que ver con el testimonio, el compartir la palabra de Dios, aquella que nos trajo salvación en un día a través de Cristo Jesús. Ahora también, como iglesia, debemos continuar con esa tarea. Al finalizar ese mensaje, ya sobre el final, les hice una propuesta al grupo de oración que estaba el viernes en la noche, que generalmente es el grupo normal que tenemos cada viernes, no somos toda la congregación de los que estamos los días domingo, pero allí le presenté un desafío y que nos pusiéramos de acuerdo para orar, y quería que en esta mañana hacerlo extensivo a toda la congregación. Si vamos a incursionar en la tarea de la misión, de la extensión del reino, que es aquello que sale fuera ya de los límites de nuestro templo, debemos concentrarnos en algunos temas puntuales. Y para eso quiero proponerles entonces que nos unamos a lo largo de todo este mes específicamente sobre estos temas de oración. Lo primero, por nuestra conferencia misionera que ya le he mencionado, 23 y 24, por el pastor Eris Bertuzzi, quien nos traerá la palabra en esos días, un hijo nativo de las misiones. Él nació en una cuna misionera, sus padres fueron misioneros desde el comienzo de su ministerio. El pastor Federico ha sido un hombre muy reconocido en la misión internacional y ha sido presidente de PM Internacional, que es justamente una tarea global de las misiones, y Erex y su familia han nacido dentro de esa familia misionera, y por eso lo he invitado a que pudiera compartir los mensajes de la palabra para esos días. Tendremos la visita de una familia misionera que en este momento está en su periodo sabático aquí en el país. No son de Rosario, son de otra ciudad, estarán acompañándonos. Ellos están sirviendo, trabajando en un país de Medio Oriente. Por cuestiones de seguridad y algunas cosas que no se dicen públicamente, pero ustedes tendrán la oportunidad de conocerlos, una familia maravillosa, la cual tuve el privilegio de acompañar su salida como misioneros a esos campos. La otra cosa que quería proponerle que oremos por los misioneros actuales y los futuros
que Dios levante. O sea, tenemos ya misioneros a los cuales estamos acompañando y sosteniendo en parte en la obra, y queremos también que el Señor toque personas aquí y las llame al campo de la misión, de la cual hablaremos en unos momentos. Por la obra misionera Valle de Bendición que hemos reactivado, quiero que estemos orando por nuestros misioneros, porque así es como los hemos encomendado a Miguel Ángel y Carmen, que han retomado la tarea fuertemente de allí de Valle de Bendición. Me decía que cumplió 27 años. Aquí está Valle. Démosle un aplauso. Gracias por estar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Qué gozo es tenerlos en esta mañana y celebrar ese cumpleaños. Hemos retomado, reimpulsado, darle una fuerza a esa obra allí, y así que estamos dedicando todo el esfuerzo como iglesia y especialmente apoyando a Miguel Ángel y a Carmen, que están al frente de eso. El próximo tema es un tema delicado con el cual les quiero pedir sus oraciones y decirle algunas cosas. Tenemos una propiedad en el barrio de Saladillo que ha sido tomada, usurpada hace algunos años. Era allí una obra también misionera. En el día de ayer yo fui a caminar por el barrio ese. Me encantó, es un barrio muy, muy lindo, un barrio muy bueno para servir al Señor. Y he estado caminando por allí y una costumbre que yo quiero transmitirles es, ¿sabe qué bueno que es cuando uno, mientras uno camina, va llorando y bendiciendo y pidiendo al Señor por las cosas que hay en nuestro barrio? Antes de hacerme cargo de esta iglesia, cuando ya los hermanos a cargo de la comisión estaban, les diría, persiguiéndome ya fuertemente, tomé varios domingos, ellos nunca se enteraron, de venir, dejar mi auto aquí y comenzar a dar vuelta alrededor de esta manzana, orando y pidiendo para que el Señor bendijera su obra aquí. Y después otras manzanas más y así lo hice por mucho tiempo, para que el Señor realmente trajera bendición a su iglesia donde estaba aquí. Y yo quiero invitarle que si usted vive cerca del barrio, o si por razones laborales o por alguna razón, o simplemente porque desea así, le invito a que vaya al barrio de Saladillo, comience a dar vuelta allí. La casa hoy no tiene una identificación porque le han borrado lo que tenía como nombre allí, pero podemos caminar de vuelta alrededor de las misiones y reclame esa propiedad que es del Señor, reclame esa propiedad que es de su iglesia, para que la obra vuelva a tener un nuevo esplendor allí en ese lugar. Simplemente debemos hacer, y Dios, que es el dueño de todas las cosas, hará conforme a su voluntad lo que crea que tenga que hacer allí en ese lugar. La otra cosa que quiero pedirle sus oraciones, estamos trabajando ya bastante avanzado, hay algunos hermanos de aquí, de la iglesia, que me están ayudando en la tarea de la confección para comenzar una escuela de misiones. Hemos tenido por muchos años un instituto bíblico teológico. Hay muchos institutos bíblicos en la ciudad que creo que cumplen la función ampliamente, pero no tenemos una escuela de misiones. Y así que he presentado ese desafío a los líderes de la iglesia y estamos trabajando. Dios mediante lo presentaremos en la conferencia misionera, y si el Señor así lo permite, la primera o segunda semana del mes de marzo estaremos comenzando con la escuela de misiones. O sea, una visión para ver que los campos están blancos a nuestro alrededor y hasta lo último de la tierra, y podamos llevar su palabra. Y por último, por los llamados por Dios a las misiones. Yo estoy confiado y seguro de que el Señor tocará a lo largo de este mes o de este año, o cuando Él así lo decida, hijos de esta iglesia que serán llamados a una tarea misionera, de la cual hablaremos en esta mañana. Hecho esto, quiero pedirle en este momento, póngase de pie, por favor. Padre Celestial, esta
esta propuesta está hecha delante de ti, para que nosotros, tu iglesia, nos pongamos de acuerdo, nos unamos unos con otros en esta misión del reino. Queremos pedirte por estas cosas puntuales que hemos mencionado en esta mañana. Señor, para que tú nos guíes con toda sabiduría y conforme a tu perfecta voluntad, tú des aquellas cosas que tú crees que esta iglesia necesita. Señor, queremos de manera muy especial pedirte por la conferencia misionera, por el pastor Eric Bertuzzi, por los misioneros que nos acompañarán, por la obra de Valle de Bendición, por los misioneros que ya tenemos fuera del país. Señor, también queremos pedirte por la escuela de misión. Queremos pedirte, Señor, por el barrio de Saladillo, por la propiedad que está allí, Señor, que pertenece a tu iglesia, que con mucho esfuerzo y sacrificio de hermanos que dieron sus ofrendas para comprar esa propiedad, Señor, hoy queremos reclamarla en tu nombre. Queremos pedirte, Señor, de que tú obres como tú lo sabes hacer, con esa libertad que tú tienes, Señor, para hacer las cosas. Eso es tuyo, y si tú así lo decides, Señor, queremos volver a retomar la tarea misionera en ese barrio. Te rogamos por los misioneros que tú habrás de levantar de esta iglesia. Sabemos, Señor, que cuando tu palabra es predicada y cuando somos desafiados, hay personas, hermanos, que sus corazones son tocados, sus mentes son activadas y son llamados al servicio en alguna parte de este planeta. Señor, en tus manos ponemos estas cosas y te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Tomen sus asientos. Ingresemos al mensaje de esta mañana. O sea, lo que he planteado tal vez es muy local, pero la misión comienza y se amplía, es universal, es global. Y Dios ha iniciado este principio en el comienzo de su creación. Los hermanos mayores de la escuela dominical están terminando ya el estudio del Génesis. Y allí en el Génesis nosotros podemos encontrar que realmente Dios comenzó la comisión misionera desde el principio. Podemos entender e interpretar que cuando Dios formó a la primera pareja, Eva y Adán, los comisionó para una tarea. Y eso es la misión, es una comisión por parte de Dios. Es aquello que Dios pone en nuestra mente, en nuestro corazón y nos impulsa al desarrollo. Y allí cuando usted lee los primeros 3 capítulos del libro del Génesis, usted puede ver esa gran comisión por parte de Dios. Y cuando usted llega al capítulo 12, allí encuentra de Génesis, por supuesto, al segundo misionero encomendado, Abraham, aquel hombre a cual el Señor llama a salir de Ur de los Caldeos a la tierra desconocida. Muchas veces Dios nos llama a una tarea que es desconocida en el principio, pero la cual después Dios va revelando su plan, lo que realmente Él quiere hacer. No se puede entender al hombre y a la mujer si no consideramos su origen y su propósito dentro del plan de Dios. Todos los que estamos aquí, creamos o no creamos, aceptemos o no aceptemos, estamos dentro del plan de Dios. Y Dios va trazando ese plan y va haciendo que esas cosas se vayan cumpliendo a lo largo de la historia. Algunas veces se detiene y nos miramos y miramos a los costados, pero otras veces el Señor avanza y actúa. En alguna manera, la tarea encomendada en las Escrituras aparece de diferentes maneras. Aparece, por ejemplo, aquellos que son llamados para ser mayordomos fieles de lo que son sus bienes y custodio de la tarea administrativa de su iglesia.
Otros tienen el llamado a ser siervos servidores, como son conocidos en el libro de los Hechos los diáconos. Encontramos aquellos que son los heraldos, que no es una palabra muy común, que son los predicadores, aquellos que son llamados a predicar de manera a veces itinerante, yendo por distintos lugares y anunciando el mensaje. Los mensajeros, los apóstoles que el término original es enviados. A veces hemos distorsionado un poco el concepto, pero el concepto bíblico es aquellos que son enviados. O sea, un día Jesús los llamó como discípulos, como comienza diciendo el texto allí del libro de los Hechos, en el capítulo 1 que hemos abierto. O sea, el Señor llamó a discípulos para que estuvieran con Él, para que aprendieran la tarea, para que fueran comisionados, pero después pasaron a ser a la categoría de apóstoles, que eran aquellos que estaban siendo enviados para la tarea. Podemos ver esto en dos pasajes del Antiguo Testamento. En Ezequiel 33:7 dice de la siguiente manera: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela. Y la versión más antigua dice por atalaya, aquel que está arriba anunciando el mensaje. Y dice lo siguiente: por lo tanto oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. O sea, hay una comisión encargada para esa tarea. Y si pasamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con los consejos que Pablo, el apóstol Pablo, el misionero por excelencia, estaba formando al joven Timoteo. Y cuando llega a su segunda carta, allí en el capítulo 1, le está mostrando las credenciales que tienen que ver con la tarea ministerial de las misiones, y le dice de la siguiente manera. Le dice Pablo a Timoteo: y ahora lo revelado con la venida de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte, y escuche esto, y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio, o sea, mediante las buenas noticias. De este Evangelio, dice Pablo, he sido yo designado heraldo, predicador, ¿no? Y también dice apóstol y maestro. O sea, las tareas encomendadas por parte de Dios para cumplir. Cada cristiano es un misionero de algo o de alguien. De acuerdo con lo que hayamos vivido, el Señor nos juzgará al final de nuestra tarea. O sea, nuestra fe y nuestras acciones deben ir en concordancia de ese llamado que el Señor nos ha hecho. A veces decimos, bueno, no, pero a mí no me ha llamado a nada, simplemente a ser alguien que está acompañando. No existe tal cosa. Siempre hay algo que podemos hacer. No importa la edad, no importa la condición, siempre hay algo que podemos hacer. Por lo menos la parte primera que dije el viernes, puerta de las misiones, es la oración. ¿Quién no está capacitado para orar? Todos. Tendremos otras imposibilidades, tal vez, temporales, físicas, laborales, pero hay cosas de las cuales no podemos escapar. En la tarea misionera se dice de que hay gente que está en el campo, pero del otro lado hay alguien sosteniendo la soga. Y la soga tiene que ver con la oración, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el contacto, tiene que ver con el sostenimiento. Enviamos personas a algún lado y tenemos que sostenerla integralmente. Estar en un campo misionero muchas veces es realmente difícil. Veremos eso en algunos momentos dentro de este mensaje. Permítame dos cosas en esta mañana, solamente decir con respecto a este pasaje que nosotros ya hemos abierto. Lo primero, una misión en unidad y con poder. O sea, somos llamados a estar unidos, compactos, en la conciencia del desafío del llamado misionero. Unidos en la misión para extender su reino. El libro de los Hechos, en alguna manera, es la puesta en marcha de la iglesia en esa misión para extender el reino. Así es como comenzamos a ver. El libro comienza diciendo todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, allí en el versículo 2 que ya hemos leído.
Y en el versículo 3 dice, hablándole de lo concerniente al reino de Dios. O sea, ¿qué era lo que Jesús estaba esperando de estos discípulos que se transformaban en apóstoles, los enviados? Y diciéndole que esperaran ser bautizados en el Espíritu Santo y que recibirían poder para realizar la tarea. O sea, cuando uno escucha esto se pregunta, bueno, ¿en qué consistía el poder? Ya sabemos lo que es la misión, ya sabemos lo que tenemos que hacer, extensión, pero ¿en qué consistía el poder? Aunque los apóstoles habían recibido mucha capacidad para hacer milagros, así lo refiere y lo muestra el Nuevo Testamento, cuántos hechos milagrosos de distintas naturalezas habían hecho. Ahora, esa era una parte del ejercicio del poder. Ahora, específicamente aquí, ¿a qué se refiere? El poder del Espíritu Santo se refiere especialmente al valor y la capacidad para testificar, al misionar y al hacerlo con poder. O sea, acá estaba dirigido de manera específica. Esto es lo que quiero. Jesús le dice, pero recibirán poder y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo y el testimonio están íntimamente ligados. Por eso decía de que la base o lo que sustenta a la misión y al misionero es la oración. Pero después hay una comunicación que tiene que ver con el ejercicio de la enseñanza de la palabra. Durante su ministerio, Jesús había dicho, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, escuche esto, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio porque han estado junto a mí desde el principio. Se lo está diciendo a los apóstoles, claro que sí, pero déjeme decirle que esa transferencia es para toda la iglesia y para todos los tiempos. O sea, hoy no estamos exceptuados de esa tarea. La gran comisión no es la gran omisión, sino es la tarea comisionada que Dios nos ha hecho y nos ha dejado. Los apóstoles debían testificar, pero no debían hacerlo solos. Ellos necesitaban la presencia y el poder del Espíritu Santo para realmente anunciar ese mensaje que llevaría al convencimiento y al arrepentimiento. Es así como lo menciona Juan allí en su capítulo 16, versículo 8. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ellos debían ir acompañados de ese poder que tenía que ver con la presencia del Espíritu Santo, que les daría, dice, todas las palabras y todas las necesidades y cumpliría la tarea de convencer. Usted y yo tenemos que anunciar, tenemos que predicar, tenemos que ser heraldo, tenemos que ser mensajero, tenemos que ser enviado. Pero déjeme decirle y le quede claro que es el Espíritu Santo, dice la palabra claramente, quien convence a la persona de que realmente está en pecado y necesita imperiosamente arrepentirse y comenzar una nueva vida con el Señor. Ahora, la segunda cosa que hay aquí es que el poder era para dar testimonio. Entonces, ¿en qué consiste el testimonio aquí? Esta pregunta es una pregunta muy interesante en el común de nosotros, especialmente dentro de las iglesias. O sea, en nuestro conocimiento popular, nosotros decimos que testimoniar es contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y es correcto. O sea, comenzamos contando generalmente cuando se nos pide un testimonio, quiénes éramos antes, realmente qué estilo de vida estábamos viviendo, en qué condición desastrosa espiritual nos encontrábamos, conocimos a Cristo, se produjo un nuevo nacimiento, hemos sido perdonados, nos hemos arrepentido, el Señor nos ha lavado y estamos en un nuevo camino. Ese es el proceso, ¿no? Y es así como realmente muchas veces lo hacemos. Y está bien, y es correcto, y es bueno que lo hagamos. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el escrito? O sea, este tipo de testimonio era bueno, pero sin embargo los apóstoles no tenían que dar testimonios de sí mismos, sino de Jesús. Él les había dicho,
de la siguiente manera, allí en Lucas 24:46. Así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y escuche esto, y que su nombre se predicará, en su nombre, se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. O sea, Jesús aquí se está refiriendo a sus propios padecimientos, pero también a la victoria que Él obtiene en la cruz después de la resurrección. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no podemos contar nuestro testimonio personal? Le dije que sí, y hágalo todas las veces que lo pueda hacer. Ahora, ¿dónde está la respuesta a este planteo respecto a que debían hablar de Jesús? Y la respuesta está en Hechos capítulo 4, o sea, un poquito más adelante, en el versículo 13. ¿Sabe lo que dice? Esto. Y al ver la confianza de Pedro y Juan, y dándose de cuenta de que eran hombres sin letra, sin preparación, se maravillaban. Y escucha el final. Y reconocían ellos que habían estado con Jesús. Y aquí me surge una pregunta personal para cada uno, y que cada uno debe responder de manera personal. Las personas con las que tengo contacto, laborales, familiares, circunstanciales, amigos, ¿reconocen que estoy con Jesús? Es algo para meditar. Está bueno que contemos nuestro testimonio, de lo que éramos, de lo que somos, del cambio que ha hecho. Pero Jesús le dice, no, ustedes tienen que hablar de mí. Y dice que la gente se maravillaba. Eran gente sin preparación. La versión más antigua dice, eran gente del vulgo. Casi dirían como ignorantes. Eran pescadores, pero tenían una virtud que era reconocida por la gente. Habían estado con Jesús. Eso significaba de que exhalaban, que vivían, que salía por todos los poros de que realmente Jesús había hecho una transformación. Y por eso no necesitaban contar de lo que realmente Jesús había hecho, sino contarles lo que Jesús podía hacer con ellos. Siga contando su testimonio, pero hable de Jesús. El que transforma las vidas, el que perdona pecados, el que trae la vida eterna, es Jesús. Les reconocieron porque estaban con Jesús. Hoy nosotros seguimos siendo esos mismos testigos a los cuales se nos encarga la misma tarea que se le pidió a los discípulos. En el comienzo, predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, esta misión que se nos encomienda es puntual. Y los que nos rodean debieran saber que Jesús está con nosotros. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes en esta mañana es que esta es una misión a todo el mundo. O sea, unidos en la misión de la extensión del reino. ¿Dónde se llevaría a cabo este testimonio? Mundo. Aquí la palabra mundo no son países, sino se refiere a etnias, a toda persona creada en este mundo. O sea, no está dirigida específicamente a este, sino a todo. En Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay hechos puntuales. Jesús menciona estas regiones específicas para dar una descripción sociopolítica de las misiones. Parece complejo, pero no, es sencillo. O sea, siempre Jesús tuvo la característica de ser práctico, concreto en sus enseñanzas. Y si no podían entender el significado de todo el mundo, de todas las etnias, Jesús le habla puntualmente allí, en lo que era. Por eso digo socio, porque tiene que ver con la sociedad de ese tiempo,
pero también con la geopolítica, o sea, con las regiones que abarcaba lo que ellos conocían. ¿Qué dijimos anteriormente? Que eran gente comunes, sin mucho conocimiento. Entonces, tal vez hablarle de cosas que no conocían o no veían, era mejor ser específico, pero eso tenía una connotación integral y general. O sea, los apóstoles estaban interesados, fíjense, a veces la limitación, ¿no?, de la visión. A veces estamos tan limitados en nuestra visión. ¿Y sabe qué es lo que plantearon en el versículo 6 del capítulo 9 del libro de los Hechos? Le dijeron a Jesús. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Estaban viendo solo su territorio. En alguna manera había una actitud egoísta, egocentrista. Bueno, qué bueno que es esto. Y muchas veces pensamos, qué bueno que es nuestra iglesia y qué bueno es que estemos aquí. Pero déjeme decirle que Jesús está listo y Dios quiere romper ese círculo para que nos extendamos hasta las últimas etnias que hay sobre este planeta. Casi siempre la visión de los hombres tiene una buena parte de egocentrismo y nacionalismo. ¿Restaurarás el reino de Israel, Señor? Nos cuesta levantar la vista y todo lo que Jesús quiere que nosotros veamos. Él nos envía a dar testimonio al mundo. Aceptar el llamado de Cristo a dar testimonio significa tener un conocimiento de ese mundo al cual vamos a testimoniar. Analicemos esto por algunos momentos. La primera, Jerusalén. Dice, comenzando por Jerusalén, o sea, en alguna manera sería como la ciudad nuestra. Déjeme decirle que para aquella época, la ciudad de Jerusalén era una de las ciudades quizás más peligrosas de la región. Era muy cosmopolita en cuanto a todos los que allí convivían, de distintas nacionalidades y de distintos tránsitos que ocurrían. Si usted mira el mapa, y siempre ha sido eso así, o sea, Israel está en un camino de paso, o sea, hay tráfico hacia un lado y hacia el otro de manera permanente. Y por allí pasaba todo tipo de gente. Así que era una región peligrosa. O sea, testificar allí correría el riesgo como el mismo que corrió Jesús. Podrían ser encarcelados, enjuiciados y hasta crucificados. Así que los apóstoles habían preferido comenzar su testimonio por Galilea, su tierra natal, donde no había muchas complicaciones. Pero Jesús los llama a hacerlo en Jerusalén, donde Él había sido crucificado algunas semanas antes. Muchas veces buscamos nosotros los lugares más fáciles, pero no debemos ir a ningún lado donde el Señor no nos esté mandando. Ya sean fáciles o difíciles, que sean sin peligros o peligrosos. Allí debemos ir, porque es donde el Señor nos manda. Jesús, hablando de Jerusalén, dice esto acerca de la región peligrosa que era. Dice Jesús en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los apóstoles, a los enviados, a los que debían dar testimonio. Allí fueron enviados los apóstoles en primer lugar, allí donde los profetas eran asesinados, como lo fue el Señor. Tal vez poniéndolo en paralelo, vivimos en una preciosa ciudad, esta la nuestra, pero nadie ignora que es una ciudad peligrosa. Se dice por estos días que es una de las ciudades más peligrosas de nuestro país. No es algo que nos enorgullezca, es algo que nos preocupa, es algo que nos duele. E incluir dentro de nuestras oraciones a nuestra ciudad. ¿Cuántas veces cantamos aquella famosa canción, Te pido la paz por mi ciudad? Aparte de pedir, interceder, orar, debemos preguntarnos qué podemos hacer por nuestra ciudad. A esos y a ese lugar los llamó Jesús. El segundo grupo es Judea y Samaria. En primer lugar, Judea tenía que ver con los parientes.
Todos sabemos lo difícil que es predicarle a nuestros parientes, ¿no? Que ellos puedan entender y creer en el Salvador, demostrarle verdaderamente de que Dios ha hecho un cambio en nosotros, que algo nuevo ha pasado y que es evidente. Y acá cabe otra vez la pregunta reflexiva y personal. ¿Nos reconocen nuestros familiares de que estamos con Jesús? Para la reflexión. Por otro lado, Judea y Samaria eran regiones contradictorias y enemistades. El odio que existía entre judíos y samaritanos no había disminuido en el tiempo de Jesús, cuando Jesús hace este anuncio. Por eso es que les decía, sus ejemplos eran prácticos pero concretos. Vamos a comenzar en esta ciudad, dice, donde las cuestiones son peligrosas, pero allí, dice, es donde vamos a ir. Ahora dice, vamos a ir también a nuestros parientes y vamos a ir también a nuestros enemigos. La disputa venía desde hacía mucho tiempo, un desacuerdo entre ambos pueblos que había comenzado allá en Primera y Segunda de Reyes, cuando cuentan después del regreso de la cautividad. Hay allí un conflicto que se produce acerca de la mezcla que tenía que ver con la sangre, especialmente en los samaritanos, que a veces tenían mezcla de sangre con asirios o con otros. O sea, la disputa había llegado tan lejos que se hicieron dos templos, uno en Jerusalén y el otro en el monte Gerizim. Y a veces hemos escuchado y predicado muchas veces acerca de la centralidad y de la importancia de la adoración, y a veces no sabemos que ahí había un conflicto que Jesús estaba tratando de arreglar. Jesús va a hacer una tarea misionera. Los discípulos se fueron de compra, se fueron de shopping, dice la Escritura, y Jesús se fue al pozo de Jacob y se sentó para recibir agua de parte de una samaritana. La samaritana le dice, ¿tú no sabes que judíos y samaritanos no se tratan? Y la conversación siguió. Y usted sabe todas las cosas que acontecieron allí. Pero cuando llega al versículo 19 y 20, Jesús trae a la luz el conflicto. O sea, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta, por las cosas que ya le había dicho. Y entonces Jesús le dice, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dice, te digo, mujer, que llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén, sino que será el lugar total, global de adoración, el mundo. Así lo refleja el final del Apocalipsis. Por eso la mayor parte de los peregrinos para aquel tiempo viajaban a Galilea, de Galilea a Jerusalén, y evitaban pasar por Samaria. Hacían un desvío por Perea tal de no tener ningún tipo de contacto. Preferían tomar otra ruta a tener algún tipo de relación con estos. Por eso la mujer samaritana le advierte a Jesús de que no hay trato entre ellos y nosotros. Ser testigo en territorio enemigo es una situación muy difícil y peligrosa otra vez, pero allí los manda Jesús. Dice en Mateo 10, miren, yo los envío como oveja en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpiente e inocente como paloma, pero cuídense de los hombres que los entregarán a los tribunales y los azotarán, y hasta serán llevados delante de gobernantes y reyes, por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles, por cuanto lo entreguen. No se preocupen de qué hablarán, porque en esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Cabe aclarar aquí que Jesús utiliza el calificativo en toda Judea y en toda Samaria. O sea, no bastaba dar testimonio conveniente a algunos familiares que nos caen bien. Yo estoy testificando a mi familia, pero de aquellos que me caen bien. Todos, dice Jesús. Yo estoy testificando a algunos enemigos, a los que creo que puedo hacerlo. ¿No le viene a la mente rápido el libro de Jonás? Cuando Dios lo manda a Jonás, así a Nínive, a predicarle a los asirios, eran los más sanguinarios, los más bárbaros.
Y Jonás dice, Señor, ahí me estás mandando. Sí. Y el Señor hizo una obra maravillosa a través de él. El llamamiento también aparece finalmente hasta los confines de la tierra. Esto significa, en muchos casos, territorios desconocidos para nosotros. Los misioneros salen a veces a tierras muy extrañas, desconocidas, con culturas, idiomas y situaciones totalmente diferentes. Tendremos esa oportunidad de escuchar a estos misioneros que tendremos en la conferencia y ellos podrán contar cosas realmente muy diferentes a las vivencias que nosotros tenemos. Este llamamiento se parece mucho a aquel que hizo el Señor Abraham. Siendo llamado, dice, para salir al lugar que debía recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Muchas veces el Señor nos llama ahí. Los apóstoles debían ir a lugares recónditos y desconocidos, impulsados por el deseo de cumplir su voluntad. Ese es el desafío a todo el mundo, finalmente. Permítame concluir en esta mañana de la siguiente manera. Vuelvo a recordar e insistir sobre nuestro lema, aquel que debería acompañarnos por un buen tiempo, hasta que se haga carne y verdad en nosotros, unidos en la misión del reino. Es el compromiso establecido por nuestra iglesia, presentado en la última asamblea, que tiene 3 pilares: la unidad, base sustancial para cualquier cosa; la misión, y también la extensión del reino que va acompañada con esa misión. Esto significa que una iglesia unida puede llevar adelante la misión de manera que cumple con el mandato del Señor de extender su reino. Qué bueno será que cuando lleguemos a nuevos lugares plantados, a nuevas iglesias establecidas, a nuevos misioneros enviados a otras partes del mundo, seamos reconocidos como aquellos que menciona en Hechos capítulo 11, aquellos misioneros que salieron de Antioquía, Pablo, Silas, y dice, se los llamó cristianos por primera vez porque estos eran imitadores de Cristo, aquellos que anunciaban a Cristo. O tal vez una mejor caracterización nos caería si pensamos en Hechos 17:6, un poco más adelante. Les dije que Hechos es la misión de la iglesia cumpliendo la extensión del reino. Y dice ese pasaje en el versículo 6, arrastraron a Jasón y a algunos de los otros cristianos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo vinieron hasta aquí. Qué bueno será que algún día digan que hijos de la Iglesia Primera de Rosario han llegado a algún lado en el mundo y produjeron cambios por la gracia de Jesús. En la primera reunión de oración que me tocó dirigir allá por el mes de febrero, cuando comenzaba el ministerio en la iglesia, al finalizar le planteé un desafío a los pocos que siempre saben estar en las reuniones de oración. Pero como creo que esa es la base sustancial, y no digo que usted no esté orando, y no digo que usted no tenga el compromiso a través de las redes sociales, que hoy son una herramienta valiosa, que esté orando, simplemente digo que a veces somos un puñadito, pero nos mantenemos allí firmes y unidos en la tarea. Y aquella noche, aquel viernes, le planteé lo siguiente. Cuando ya terminamos, le dije, a partir de este tiempo debemos considerar y entender que cuando salimos por esta puerta y llegamos a la puerta final de salida, hay allí arriba un cartel invisible que usted debiera recordar cada vez que sale por esta puerta. Ese cartel le dice que estás saliendo a tu campo de misión. Y tu campo de misión no es solo cruzar al otro lado del río, al otro lado del charco, como muchas veces, o ir a algún país lejano. Tu campo de misión ha comenzado cuando saliste por esa puerta. Los que están aquí al lado son tu campo de misión. Los que están en esta manzana, en la otra cuadra, en esta ciudad, en las ciudades vecinas, en la República Argentina y hasta lo último de la tierra.
Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por desafiarnos una vez más a extender tu reino a través de la tarea misionera. Haz, Señor, que podamos mantenernos unidos para que esa misión pueda ser cumplida tal cual como tú lo tienes planeado. Ayúdanos a entender, Señor, que cada vez que salimos de este lugar, salimos de nuestra casa, estamos siendo ese misionero potencial que va tocando paredes, que va tocando personas, que va hablando de Cristo, para que, Señor, tu reino se extienda. Bendice tu iglesia en este mes, Señor. Bendice esta primera conferencia misionera para que realmente podamos ser motivados, desafiados, Señor, a ir a donde tú nos quieras mandar. Sabemos, Señor, de los riesgos y los peligros como hemos visto en la Escritura, como hemos visto el desafío de Jesús, aún en nuestra propia ciudad. Pero, Señor, en tu nombre, Señor, queremos ir a donde tú nos mandes. Bendice tu iglesia en este tiempo, Señor. Te damos gracias por ello. Bendecimos tu nombre, Señor. Y ahora danos el privilegio, Señor, la honra, el honor de rodearnos a tu mesa, Señor, y compartir los símbolos que representan, Señor, esa misión que tú comenzaste un día con nosotros y que la continuarás hasta tu regreso. Bendecido y alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles en este momento a compartir la cena del Señor.